y creo que por allá ustedes también. Con el hermano Mario, entonces vamos a comenzar con el capítulo 9 verso 27 para ir avanzando en el estudio del libro de Daniel, que ya nos queda menos que cuando empezamos. Hermano Mario, estamos en el 9:27, dice, voy a leer el 26 para tratar de meternos un poquito más en la cosa, dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cuando estuvimos conversando de eso hace unas semanas, cuando decía después de las 62 semanas, siempre leo las 70, se quitará la vida al Mesías, hablando acerca del tiempo en que se cumplen las profecías acerca de la muerte de Cristo, ¿verdad? Y dice, más no por sí, no, o sea, no por culpa de él, ¿no? No, no por culpa de él, sino porque el pecado llevó esto al cumplimiento, dice. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, hablando de Roma y Tito, ¿no? Correcto. Mirando hacia allá, eso es lo que conversamos más o menos, si no me falla la memoria. Y el santuario, o sea, eso sería en el año 70 aproximadamente después de Cristo, ¿ya? Eh, Más o menos unos, eh, ¿cuánto? 27 años, 37 años después, ¿no? De la muerte de Cristo, sumando el 33 ya. Dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, todo esto viene a cumplirse después de la muerte de Cristo, ¿ya? Si no me equivoco, ¿estamos bien? Correcto, así es que lo está describiendo, pues, o sea, dice que eh, el- la, la palabrita que conecta y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, pues, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y después viene otro y por otra semana confirmará el pacto. Entonces, hay una secuencia ahí, ¿no? Aunque siempre hay que tener cuidado, porque a veces la palabra de Dios, las profecías, hermano, no, no llevan una secuencia realmente. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces se piensa que todo se va desarrollando de una manera cronológica, pero en la manera como está desarrollado aquí los versículos pareciera que sí. ¿Ok? ¿Entendido, hermano? Correcto. Eh, Ahí estaba, no me voy a ir para allá, pero me estaba acordando de los casos de Apocalipsis cuando leíamos el capítulo 7 que presenta una cosa y después presenta la misma, pero de otra manera distinta, como para Correcto, enfatizar una cosa así. correcto. Entonces dice, el 97 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eh, Cristo confirmó el pacto a través de la muerte hacia adelante, ¿no? E- e- Eh, Ese, ese fue el periodo. sí, o sea, Cristo selló con su muerte, con su sangre, selló el nuevo pacto, pues. Correcto. Lo único es que cuando él muere y, y estuvo con los apóstoles, digamos que durante 40 días el nuevo pacto no estaba, o sea, no había sido revelado, sino lo que él le había enseñado a los apóstoles. O sea, el nuevo pacto fue siendo revelado a medida que fue pasando el primer siglo. ¿Ok? Los apóstoles recibían la revelación, recibían lo que el Espíritu Santo les estaba enseñando,
pero como leímos la vez anterior, hermanos, en 1 Corintios 13:8, adelante, pues Pablo dice que ahora vemos oscuramente, pero más adelante veremos claramente, porque se está refiriendo a que la palabra, el nuevo pacto todavía no había sido totalmente revelado. Entonces había ciertas lagunas que los apóstoles trataban de llenarlo con la revelación que ellos tenían, pero que lamentablemente eran tantas iglesias y tantos miembros que habían cosas que todavía no estaban claras, ¿ok? Por eso es que vemos que todavía eh, vemos cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley, inclusive en los mismos apóstoles, ¿ok? Vemos, por ejemplo, Pedro cómo estaba en esa ambigüedad, vemos a Pablo que tenía voto, porque eh, fue un tiempo, un periodo de transición, pues, de saliendo como quien dice, del viejo pacto y entrando al nuevo pacto, pero el nuevo pacto fue siendo confirmado y ya nosotros sabemos que Apocalipsis fue escrito y las cartas de Juan fueron escritas ya hacia el final del primer siglo. Entonces fue un periodo en que se fue mostrando, se fue desarrollando la palabra, se fue escribiendo, se fue transmitiendo a todas las iglesias y se fue aclarando con exactitud cuál era ese nuevo pacto que Cristo había establecido con su muerte en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que a veces, pues, creo que le había comentado de que hay hermanos, eso lo he escuchado a hermanos, no a otras personas, que piensan que la era cristiana comenzó fue con la destrucción del templo, basado justamente en la forma como se interpreta aquí Daniel 9, 26, 27, pues. Entonces, ellos dicen que la religión judía desapareció fue cuando se destruyó el templo y de ahí para adelante fue que empezó la era cristiana, pero no es así, hermano, como ya nosotros sabemos. En el Pentecostés se estableció la iglesia, empezaron los discípulos a ser bautizados, pues, y a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, lo que implica es que tenemos que darle una mejor interpretación a estos versículos. Así es, porque el Señor mandó a los discípulos, me estoy acordando de Lucas 24, ¿no? Verso 44 en adelante, cuando los manda que vayan a Jerusalén y esperen ahí, que serán investidos de poder desde de lo alto, ¿verdad? Correcto. Capítulo 2 del libro de los Hechos, y ahí ya comienza el proceso del establecimiento del reino. Si fueron bautizados como 3.000 personas aproximadamente, y luego más adelante en el capítulo 5 del libro de los Hechos, otras como 5.000, y así entonces el nuevo pacto comenzó en ese periodo, ¿ya? Comenzó en ese periodo. Ahora lo que sí terminó y se acabó como para siempre, entre comillas, fue el templo. Ya no había templo con la destrucción de Jerusalén, ya no había altar, ya no había nada de eso. Entonces, como sistema que, voy a decirlo, a ver cómo lo puedo decir, como sistema que estaba obsoleto, ya, pero que todavía se estaba practicando. No digo que estaba legal delante de Dios, sino que los judíos lo seguían practicando, algunos judíos. Era el sistema judío, pero ahí terminó eso. Pero ya el Nuevo Testamento, la nueva ley, la iglesia, el reino de Dios espiritual ya estaba establecido. Ahí ya en el libro de los Hechos, en el año 33 después de Cristo. Eso es, entonces, hay un texto, hermanito, aquí, miren, el capítulo Romanos, capítulo 15, versos 5 al 13. Y vamos a pedir la cooperación de alguna hermana para que vamos leyendo y así no se aburran escuchándonos a nosotros nomás. A ver, alguien que no, que pueda acompañarnos a leer, alguna hermana, me gustan las hermanas que lean. A ver, Leo ya, a ver, hermana Gloria, ahí está, por favor. 5:13. No, Romanos capítulo 15, versos 5 al 13. Ya, perdón. Romanos 15, el cinco al 13, ¿cierto? Sí, por favor, hermanita. Vamos. Pero Dios, ¿ahí está bien? Sí, De la sí. paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes
a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Hasta El 13. ya. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Israel, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Maida. Hermano, este texto revela, para lo que yo veo, ya, el cumplimiento de lo que está señalando Isaías, ¿no? Acerca de la persona de Cristo, de su sacrificio y de todo. Entonces, ya en él, aunque vivió bajo la antigua ley, ya cumplió la ley, Jesús, pero él es el fin de la ley y el principio del cristianismo, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, lo que nos enseña la palabra. Cristo clavó eh, las ordenanzas de la ley en la cruz del Calvario, pues. Eh, en ese momento se terminó la vieja economía, la vieja religión, aunque siguieron practicándola, porque Claro. un día después de que Cristo muere, ya el antiguo pacto había sido abolido en la cruz del Calvario, pero ellos seguían practicándolo un año después, 2 años después, inclusive vemos en Hechos 15 que ya habían pasado varios años que todavía habían cristianos que estaban practicando la ley de Moisés y querían que los gentiles se circuncidaran, pues, porque fue un tiempo de transición, pues. Lo importante es entender que la cruz, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, selló pues el fin de esa ley, aunque los hombres siguieron practicándola por cierto tiempo. Entonces ya cuando vino la destrucción del templo, se acabó la religión judía tal como era el cumplimiento de la ley de Moisés. Ellos seguían practicando, estudiando en las sinagogas, hoy en día tienen un sistema que tratan de simular o de simbolizar lo que hacían bajo la ley, pero ellos no pueden practicar la ley porque, como bien usted dijo, no tienen templo, no tienen sumo sacerdote, no tienen animales, lugar donde sacrificar, o sea, no tienen nada de lo que la ley de Moisés exige, pues. Entonces, Cristo es la consumación, el que puso fin a la ley de Moisés y estableció una nueva ley, una nueva normativa que se fue desarrollando, hermano, es lo que se fue desarrollando a través de los primeros años del primer siglo. Hebreos Sí, 9 creo que habla de eso, ¿no? Que fue 9:15. 9:15, pues que fue en su sangre, pues. A ver si lo podemos leer. Dice, a ver, ¿quién puede ayudarnos a leer ahí? ¿Alguien que se ofrezca para leer? Yo La leo. hermana Andrea. Ya, alguien que no haya leído. Hermana Andrea, ya. 9:15. Hebreos 9:15. 9:15 al 22, Ya, hermanita. 15 al 22. Espera. Ya, hermano, la palabra dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma.
pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien. Entonces, gracias. Adelante, hermano. Sí, hay un versículo antes, hermanos, que arranca en el 11, que dice, el 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, fíjese lo que dice, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, lo que vemos acá, la epístola a los Hebreos fue escrita como 7 años antes de que se destruyera el templo, pero aquí ya se está confirmando que efectivamente Cristo es un mediador de un nuevo pacto, que hay un nuevo pacto, ¿ok? Y que él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, no del templo que tenían ellos en ese momento en funcionamiento. Él no era el sumo sacerdote de ese templo. De hecho, no podía hacerlo porque él no era de la tribu de Leví, pues. Entonces, lo que nos muestra la palabra es que efectivamente, sí, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se estableció, hermano, el nuevo pacto y se abolió el antiguo pacto. La cuestión es que el nuevo pacto, pues, llevó su tiempo que fuese revelado y escrito para toda la iglesia. Sin embargo, por inspiración, los profetas iban enseñando lo que Dios le iba revelando, lo que le iba dando. Por ejemplo, Pedro decía que las cartas de Pablo, que algunas eran difíciles de entender. Ahora, Sí. ¿cómo puede ser difícil de entender si tanto Pedro como Pablo estaban inspirados por la misma persona, el Espíritu Santo? Sí. Entonces, habían cosas, hermanos, que hasta los apóstoles, con toda inspiración, le costó, sobre todo a los apóstoles que estaban en Jerusalén, que Pablo tuvo que subir a Jerusalén a como quien dice, no a ponerse de acuerdo. Ahí dice, pues, que se pusieron de acuerdo, pero en mi concepto fue a poner orden, pues, con respecto a los gentiles. Así es. Hebreos se escribió en el 65, Okay, ¿ya? Y la destrucción del templo fue en el 70. correcto. Entonces hay una diferencia de 5 años, ya se estaba anunciando o se estaba escribiendo esto acerca de Cristo. Entonces es interesante considerar esto. Aunque los judíos seguían practicando después de la muerte, la resurrección de Cristo, del establecimiento del reino, seguían practicando la religión judaica, eso no significa que estaba legal, no significa que estaba aprobado por Dios. Sí, de hecho, ahí en el mismo ¿Sí? epístola a los Hebreos dice que la ley no puede, ni los sacrificios de animales, ni los holocaustos pueden quitar el pecado. Por eso, claro, eso es lo que veo. Hay un texto que me gusta bastante aquí en Gálatas, hermanito, en el capítulo 3, me parece, verso 15. A ver si lo tengo aquí. Gálatas. Gálatas 3:15 dice, a ver, dice, a ver, aquí está. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa.
porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y ahí en Cristo se cumple la promesa que se le dio a Abraham. Correcto. Sí. Ese es el punto. Entonces, ya cuando los de la fe, los que creen, como creemos nosotros en la palabra de Dios y seguimos la palabra de Dios, estamos dentro del pacto que fue prometido a Abraham y que se cumple con la persona de Cristo. Y eso se cumplió el año 33 después de Cristo. No sé qué más, hermano. Verso 27, cuando dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Bueno, Hasta que Colosenses 2, capítulo 2, 14. 13 al 15. 13 al 15. Sí, aquí dice, siempre citamos el 2:14, pero sí, el 13 dice, sí, el 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ves? Entonces, eso cuando dice quitándola de en medio. O sea, la ley de Moisés fue un arreglo que Dios hizo para el pueblo de Israel, pero que ahí no había oportunidad para los gentiles y además el mismo pueblo de Israel tampoco pudo cumplir la ley, pues. Entonces, ¿qué hizo? Que la quitó del medio. O sea, era necesario quitar la ley de Moisés y clavarla en la cruz, porque la ley, aunque sirvió a los propósitos de Dios con respecto al pueblo de Israel para prepararlo para el Mesías, ya una vez que vino Cristo, esa ley no servía, no tenía ningún beneficio para lo que era la salvación que Cristo iba a traer. Entonces, Él la clavó en la cruz del Calvario. Hasta ahí llegó esa ley o el justificarse por medio de esa ley, pues. Entonces, es interesante porque cuando vamos aquí a Daniel 9:27, entonces dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿verdad? Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Algunos pueden interpretar que es la destrucción de Tito, pero también yo creo que para lo que está hablando del pacto, está hablando precisamente de que clavó, ¿verdad?, la ley de Moisés en la cruz del Calvario. Entonces, al clavarla ya no había justificación ni por sacrificio de animales, ni por ofrenda, ni por nada especial que pudieran hacer en bajo la ley de Moisés. Y después, ¿verdad? Después que confirmó el pacto, después que hizo cesar el sacrificio y las ofrendas, entonces recordemos que Cristo es el que realmente envía al ejército romano, hermano. Cristo es el que realmente advirtió que que se iba a destruir todo eso, pues. De una manera u otra, él cuando estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, él dijo que vendría, pues. Y el simbolismo que tiene que ver con eso es que él vendría en juicio. Entonces dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, lo que Cristo había dicho que iba a ocurrir, ¿verdad? Y que también se dijo acá que en el versículo 26, pues que dice, y un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, después de eso, también el imperio romano sería castigado, pues. Entonces es interesante cómo en 4 versículos se resume de una manera maravillosa prácticamente toda la historia de Israel desde el cautiverio hasta la destrucción de Jerusalén. Así es. Bueno, la verdad es que hay tantos versículos que uno puede ir tomando en diferentes libros del Nuevo Testamento para ir mirando hacia atrás acerca de lo que dice aquí el libro de Daniel. Y cuando uno comienza a leer, yo me acuerdo de ese texto de Lucas, hermano,
sin volver hacia atrás, pero poquito nomás, cuando dice el Señor en Lucas capítulo 24, verso 25, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en el capítulo 24 y en el verso 44, dice así, Lucas 24, 44. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, las palabras de Cristo dan testimonio de que estos textos que estamos citando aquí, cuando citamos el libro de Daniel, cuando citamos Isaías, Jeremías y otros textos del Antiguo Testamento, incluso del libro de Deuteronomio, que dan testimonio de que de él se hablaban estas cosas. Y ahora, y viniendo él a la tierra, estando aquí presente, habiendo pasado su vida por más de 30 años y habiendo llegado a la muerte, hay un cumplimiento de todo lo que los profetas, los salmos y la ley, refiriéndose a los libros del Antiguo Testamento, decían acerca de él. Así es, sí. Y hay muchos versículos Sí. interesantes que hablan del cumplimiento de las profecías. Pues es que era necesario, hermano. La palabra no podía quedar, no, ni una sola profecía que podía quedar sin cumplirse, porque una sola profecía en el sentido de las que tenían que cumplirse con Cristo, ¿no? Porque posiblemente hay algunas profecías que se van a cumplir para el tiempo final, pero son muy pocas, pero la mayoría de las profecías de los que hicieron los profetas del antiguo pacto se cumplieron y las escrituras dan testimonio, el nuevo pacto da testimonio de que se cumplieron. Y eso era necesario porque la palabra del Señor no podía fallar en el cumplimiento de lo que se había dicho, porque si no, entonces no era fidedigna, pues. Entonces, uno de los aspectos importantes de las profecías es que tenía que cumplirse lo que allí se decía. Hermano, ya que usted tocó la palabra ahí, necesario. Cuando yo estaba leyendo y estudiando sobre esa palabra, porque me gusta ir buscando ahí, entonces la palabra necesario no tiene la categoría de importante, ni tiene la categoría de más importante, porque las cosas importantes y las cosas más importantes pueden ser sustituidas, pueden ser reemplazadas, se puede prescindir de ellas. Y el Señor, sabiendo lo que es el lenguaje, ya no se iba a equivocar. No tendría que recurrir a la RAE, al diccionario de la Academia Española, para descubrir qué significaba la palabra. Y dijo necesario, que era necesario que se cumpliese. O sea, nada podía sustituir el sacrificio de Cristo. Era irreemplazable. Era imprescindible que se cumpliera el sacrificio de Cristo. No era importante, no era más importante, porque las cosas de Dios no tienen esa categoría, porque nada puede sustituir el plan de Dios, nada puede sustituir el sacrificio de Cristo. No podemos prescindir de él, porque si prescindimos del sacrificio de Cristo, entonces no tenemos ninguna posibilidad de salvación. Cuando el caso, usted recordará el caso de Lucas 10:42, en el caso de María, ¿no? Y Marta cuando dice, María ha escogido la buena parte, la cosa necesaria, la cual nunca le será quitada. ¿Cuál era esa? Oír a Cristo. En el capítulo 18, verso 1 de Lucas, dice que le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar, siempre. Son cosas que tienen que ver con Dios directamente. En el caso de Lucas 19, si no me equivoco, es el verso 5, parece. Sí, cuando el joven Zaqueo sube al árbol sicómoro y va pasando Cristo y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. El Señor usó siempre esa palabra, ¿ya? Por lo menos, yo la veo en muchos versículos leyendo en los diccionarios, que ninguna de las cosas de Dios podían ser sustituidas, podía reemplazarse. Nadie nos va a ofrecer lo que Dios nos ofrece.
¿ya? Y sin Dios y sin Cristo, sin el sacrificio de Cristo, no tenemos ninguna posibilidad de ser salvos. Entonces, repito, las cosas de Dios para mí no son importantes, no tienen ninguna importancia. Son necesarias, son esenciales, son imprescindibles, son insustituibles. ¿No le parece? Sí, la palabra necesario precisamente lo que indica es eso, pues. Lo que hace falta para vivir. Sí, o sea, no hay manera de quitar o evadir o cumplir con esa parte, pues es como nosotros, pues es necesario respirar, pues para poder vivir, pues. Ahora, lo que tenemos que ver con la palabra importante, más que todo, yo lo pondría como la palabra valioso. O sea, como usted bien dijo, pues hay cosas que son valiosas para nosotros ahorita y hay cosas que pueden dejar de ser valiosas. Sin embargo, el cristiano, aunque entienda que es necesario las cosas de Dios, también debe valorar las cosas de Dios, pues, darle ese valor necesario, ese valor imprescindible, pues saber que es un tesoro que debe cuidar, pues, que es necesario cuidar, pues. Entonces, por eso es que Dios debe estar siempre en primer lugar para nosotros. ¿Por qué debe estar en primer lugar? Porque de eso depende nuestra vida. ¿Ok? De eso depende nuestra salvación, o sea, nos es necesario. Es como decir cuando hay personas que son interesadas y dicen, bueno, yo no puedo retirarme de este trabajo porque, ¿cómo es? Necesito mantener a mi familia. Ah, pero a ti te gusta el trabajo. No, no me gusta el trabajo, pero tengo que quedarme ahí. Ahora, cuando a la persona le encanta, valora el trabajo, entonces sabe que es necesario para su subsistencia, pero también entiende y valora el hecho de que esté trabajando ahí. Pues entonces, yo creo que lo importante, hermanos, es eso, pues que entendamos que todas las cosas de Dios son indispensables, son necesarias para nosotros, pero también aprender a darle el valor que debería tener en nuestra vida, pues, un valor alto, porque como usted bien dijo, a veces ponemos la atención en cosas que no son valiosas y desechamos las cosas que son indispensables para nuestra vida. Eso, hermano. Gracias, hermano. Ahí estamos. Bueno, creo que llegaríamos ahí al final. No sé si hay algo más que Sí, hablar, no, ya ¿no? estamos listos. No. Y entrar en el área chica, en el capítulo 10. Vamos a leer un poco el capítulo 10 para poder ir, digamos, avanzando, ¿no le parece? Sí, correcto. Ya, vamos entonces a pedir. Hermana Silvia, ¿nos puede ayudar a leer, por favor? Capítulo 10 del libro de Daniel. El micrófono, hermano. Ahora. En el Ahora sí. año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que se me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo: Daniel,
varón muy amado, está atento a las palabras que te he hablado y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Ahí, hermanita. Gracias. Gracias. Bueno, estuvimos conversando sobre esto, hermano. Y hay una revelación, una visión, dice, el verso dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar, no sé, es difícil eso para mí, entender cómo la persona no puede, no puede comer, hermano, mire. Digamos, y pienso ¿cómo se dice cuando la persona? El estrés que debe tener, ¿no? Al pasar por una experiencia que no es una experiencia de orden humano. Es una experiencia, digamos, extraterrestre, voy a decirlo, que está completamente ajena a lo que puede vivir cualquier persona, porque hay una relación del espíritu con el espíritu, del hombre con el espíritu de Dios, a través de esta visión, ¿no? Sí, bueno, aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Primero, Daniel empieza hablando en tercera persona. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, como que si estuviera hablando de otra persona. Esto ha dado pie Claro. a que muchos piensen que esto no lo escribió Daniel, pero en el versículo 2, él muestra que está hablando, quien está escribiendo y hablando es él. Dice, en aquellos días yo, Daniel. Ahora, dice que la palabra era verdadera y el conflicto grande. O sea, ¿cuál era el conflicto que había allí? O sea, la palabra conflicto tiene que ver con guerra, batalla, ¿no? Es una guerra, una batalla grande. Ahora, para algunos tiene que ver con el conflicto que había en el mundo, para otros era el conflicto que había, tal vez en interno en Daniel por todas las cosas que estaban sucediendo. El contexto de esto, hermano, hacía unos 2 años que Ciro había dado la orden de que regresaran a Jerusalén, pues. Y resulta que cuando ya vimos en Daniel 9, 26, 25 es cuando ellos tratando de reconstruir el templo, pues le pusieron muchas trabas y casi le impidieron, pues y cesaron de construir. Entonces, para algunos, de repente, Daniel aquí el conflicto que tiene es el hecho de que está en Babilonia y sabe que cesó la obra de reconstruir el templo y de reconstruir Jerusalén, pues. Realmente no lo dice la palabra, hermano. Aquí lo que podemos es sacar conjetura. Él sencillamente estaba afligido, pues. La razón tiene que ver con el pueblo de Israel, porque sencillamente lo que se le va a revelar de ahí en adelante tiene que ver con el pueblo de Israel. Cuando dice no comí manjar delicado, hermano, aquí viene, algunos comentaristas dicen que no fue que dejó de tomar agua o que dejó de comer legumbres o cosas así, sino cuando dice manjar eran como los alimentos más sólidos que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Carnecita con pasta, es que se llama, pollo, cosas más sólidas, ¿no? Pero lo que podemos pensar es que realmente estaba en un ayuno como lo hacían los judíos que acostumbraban a hacerlo, pues, que pasaban hambre realmente. Y dice que estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Realmente fue bastante el tiempo en que él estaba por alguna razón afligido, hermano. No, algo lo estaba entristeciendo, algo lo estaba afectando, pues. Por eso algunos concluyen que era el hecho de que se estaba parando la obra en Jerusalén, pues. Entonces, no sabemos a ciencia cierta exactamente cuál es la razón por la que estuvo afligido. De repente era la incógnita de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. De repente vio que el pueblo de Israel volvió a la tierra de Jerusalén y no pudieron seguir construyendo, pues no sabemos.
¿Ok? También pensaba, como usted dijo, o sea, ¿por qué él tiene esta aflicción tan grande? Y creo que le provoca esa aflicción este encuentro que tiene, ¿ya? Con este varón vestido de lino ceñido de sus lomos de oro de Ufas. Ufas era una región donde había mucho oro, por eso lo cita aquí, ¿ya? Y yo pienso que eso era lo que lo tiene afligido, o sea, una visión, no sé, ¿cómo estaríamos nosotros en un caso así? Porque es una cosa muy, muy especial, o sea, que a lo mejor la puede explicar Pablo, a lo mejor la puede explicar alguno de los profetas que han pasado por eso, o Elías, ¿no? ¿Ya? Pero uno está muy lejano de tener una experiencia de ese tipo. Entonces, a mí me provoca eso, quizás. Pero bueno, vamos a ir buscando porque ya se nos hizo la hora, ¿ya? Yo me quedé mucho con el capítulo 10, verso 12 también. O sea, recuerda que lo conversamos ahí sobre ese tipo, pero vamos a tener tiempo para conversarlo, hermano. Vamos a dejar hasta aquí, ¿le parece? Sí, cómo no, hermano, está bien. Hermano Jaime.